Bueno, vamos a continuar. Me sacó la sesión, pero reanudamos. Seguimos con Venustiano Carranza, 19 de diciembre de 1916. Se inauguran las actividades o las labores del Congreso Constituyente y lo que él hace es presentar un proyecto de reformas a la Constitución. Ese proyecto o discurso pronunciado por Carranza describía, ¿no? Describía las reformas que él proponía modificaran la Constitución del 57. Este discurso, pues indudablemente se basaba en criticar esas disposiciones que estaban contenidas en la Constitución de 1857, y el punto central es que limitaba, ¿no? Esta Constitución limitaba o su vigencia no era efectiva. ¿Qué es lo que decía Carranza? Aquí tenemos un extracto. Él decía que los legisladores de 1857 se conformaron con la proclamación de principios generales que no procuraron llevar a la práctica, acomodándose a las necesidades del pueblo mexicano. De manera que nuestro código político tiene en general el aspecto de fórmulas abstractas en que se han condensado conclusiones científicas de gran valor, especulativo, pero de las que no ha podido derivarse sino poca o ninguna utilidad positiva. Es decir, en resumen, pues él decía que la Constitución no tenía utilidad respecto de el contenido que establecía. ¿Por qué? Porque no se llevaban a cabo. No cumplían con las necesidades del pueblo mexicano, ya que era muy abstracto, ¿no? Solo eran especulaciones, decía él. Y después pues de esta postura, Carranza señaló que los derechos individuales que esa Constitución del 57 había declarado como la base de muchas instituciones sociales, pues habían sido conculcados, transgredidos, violentados sistemáticamente por los diversos gobiernos. Es decir, no había un respeto al contenido, al texto constitucional, que las leyes también del juicio de amparo, pues únicamente habían sido para embrollar o hacer engorroso la justicia, ¿no? Y no para proteger pues esos derechos humanos o garantías, ¿no? En esa época. Que en general los principios básicos de esta Constitución del 57 habían pasado de ser una bella esperanza a una, pues, burla, ¿no? Eso es lo que él sostenía al momento de haber presentado este proyecto. Tampoco ha tenido cumplimiento, denunció el primer jefe, el principio de la división de poderes o del poder público. Él decía que todos los poderes se habían ejercido o reunido en una sola persona, consolidándose así el centralismo de las potestades estatales con la abdicación que de sus competencias había hecho el poder legislativo, al conferir al presidente de una manera sistemática facultades extraordinarias para legislar. Indudablemente, si había separación de poderes, ya hemos comentado, poder ejecutivo, legislativo y judicial, pues era inaceptable que el presidente tuviera funciones directas para poder legislar, porque eso sabemos que le corresponde al poder legislativo. Entonces, este proyecto y exposición de motivos era lo que Carranza manifestaba. Aquí estaríamos ya ubicándonos en el tema 15, principales sesiones
del Congreso y adopción de los artículos 27 y 123. El artículo 27 constitucional en este proyecto de Venustiano Carranza, pues se modificó. Obviamente, esto con la finalidad de fortalecer la vigencia de las leyes de reforma, y consultó a la Asamblea la conveniencia de exigir que los extranjeros se sometieran íntegramente a las leyes mexicanas al adquirir bienes raíces. El artículo 27, recordar que nos habla del derecho a la tierra, y pues obviamente se establecía que si los extranjeros se iban a someter o iban a ingresar al país, pues debían cumplir también con esas leyes mexicanas si querían comprar un bien raíz, porque finalmente es territorio nacional, ¿no? Y debían apegarse a lo que dijera la Constitución. Así hay ya actualmente muchas limitaciones para los extranjeros, ¿no? Si tienen residencia, la licencia creo que es FM2, podrán constituir empresas, etcétera. Entonces hay limitaciones. Indudablemente en ese tiempo lo que se buscó fue que al adquirir bienes raíces, pues se sometieran a las leyes del Estado mexicano. Las reformas propuestas por Carranza en su proyecto se movían dentro del marco de la Constitución anterior. Las decisiones políticas fundamentales del constitucionalismo mexicano no se tocaban en modo alguno, a lo más pues se retocaban. El propósito esencial de Carranza fue fortalecer y hacer realizables los postulados de la Carta Constitucional anterior, cuya esencia seguía siendo respetada y venerada por el movimiento revolucionario. Es decir, este proyecto de reformas, la exposición de motivos, etcétera, lo que hacía era evidenciar que esa Constitución del 57 no se venía cumpliendo y que todo era ilusorio, ¿no? Porque se había transgredido por parte de gobiernos anteriores. Pero se dan algunas reformas y también se introduce el artículo 123 ya en la creación del 17, que fue originada por todo este movimiento de Carranza con ese proyecto y exposición de motivos. El 123 indudablemente es una inclusión de lo que son actualmente las garantías sociales en nuestra Constitución. En ese 123, así como se introduce en la Constitución ya del 17, pues se habla de la jornada nocturna de 7 horas, la jornada de 6 para mayores de 12 años y menores de 16, y la prohibición del trabajo infantil, días de descanso, regulación del trabajo femenino, etcétera. Pero también se ponían límites dentro de lo que eran los derechos laborales. ¿Qué es lo que señalaba en esas limitaciones? Fracción sexta del 123, que el salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se considere suficiente, atendiendo las condiciones de cada región para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia. Entonces, aquí surge ya la inclusión de esta garantía o de estas garantías sociales del 123 constitucional, y que indudablemente pues fue un avance, ¿no? De la clase obrera, que desde 1910, con lo que fue pues los movimientos armados, la clase obrera ya se había levantado para pues hacer valer estas garantías laborales o garantías sociales. Y a la fecha, pues es lo que mantiene intocable, ¿no? También a la clase obrera. Se han modificado o se han reformado partes de la Constitución, pero han sido a favor más que nada de la clase trabajadora. Actualmente se amplió el tema de las vacaciones,
está el proyecto de que la jornada laboral ya no sea de 8 horas, sino que sea menor. Entonces se han logrado, pues, grandes cosas, ¿no? Para la clase obrera. Dice, es así como la Constitución de 1917 se encuentra entre las primeras en incorporar las llamadas garantías sociales, una innovación dentro del derecho que después fue estipulada por Max Weber al redactar la Constitución alemana en la ciudad de Weimar. La incorporación, dice, pero no nos dejemos engañar, la incorporación de este artículo, por muy progresivo que sea, fue arrancado gracias a las movilizaciones obreras que costaron varios muertos. Esto desde 1910, a la vez que la misma Constitución del 17, pues ha servido como un leal instrumento de la burguesía mexicana para mantener a raya al movimiento de masas. Entonces, el 27 y el 123 constitucional fueron las principales consideraciones, ¿no? De cuando se sesionaron estas reformas a la Constitución a través de, pues, del proyecto de Venustiano Carranza. Con esto estaríamos terminando ya el tema 15. El tema 16, estructura general de la Constitución, y el tema 17, partes dogmática y orgánica de la Constitución. Creo que ya lo comentamos, pero muy brevemente lo vamos a retomar. Hasta ahí estaríamos terminando la clase ya. Y en la próxima sesión, me informan que nuestra última sesión es el día 11 de marzo. Tenemos todavía 2 clases. Estaríamos agotando el resto del temario. Nacionalidad, cómo se atribuye la nacionalidad, la doctrina del unicamarismo, bicamarismo, lo que es el quórum, periodos en el tema de las cámaras y congresos, las sesiones ordinarias, extraordinarias. Nos va a dar el tiempo bien para poder agotarlo. Pero bueno, vamos a comentar para reiterar lo de la estructura general de la Constitución, la parte orgánica y dogmática. Bueno, habíamos comentado que la estructura de la Constitución son 2 partes muy importantes. La parte dogmática y la parte orgánica. Y agregamos una tercera, que es la parte supralegal, que es el artículo 136 constitucional, donde la Constitución se protege a sí misma en caso de que haya una rebelión. Dice la misma norma, no perderá su vigencia. Pero bueno, en la parte dogmática, y lo volvemos a reiterar, la parte dogmática de la Constitución es aquella en donde se encuentran consignadas las garantías individuales y derechos humanos, así como las libertades sociales. Y bueno, hay muchos derechos o garantías acá, ¿no? El derecho a la libertad, la prohibición de la esclavitud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, las garantías sobre todo también de seguridad, de libertad jurídica, cómo las autoridades deben respetar al emitir una resolución los derechos de molestia, más bien los derechos de no privar
de libertades, bienes, posesiones, ¿no? Que son actos de molestia. Actos privativos también, antes de que una autoridad pueda emitir alguna detención, coartar la libertad de una persona, pues debe haber un procedimiento previo. Todas estas garantías individuales y derechos humanos actualmente así definidos son la parte dogmática de la Constitución. Del artículo 1 al artículo que nos habla de la suspensión de garantías, que es el artículo 129 constitucional. Vamos a leerlo. Artículo 29, reitero, es el artículo 29 constitucional. Dice, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviere reunido, podrá, cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, etcétera, ¿no? Entonces, hasta este artículo llega la parte dogmática de la Constitución. Y la parte orgánica implica, como su nombre lo indica, la organización, y esta parte corresponde a la división de los poderes de la Unión y el funcionamiento de las instituciones del Estado. Esto iría del artículo 30 al artículo 135. La división de poderes y el funcionamiento de las instituciones del Estado. Las cámaras, que más adelante vamos a ver, diputados, senadores, y finalmente el artículo 136, ¿no? Que es la parte supralegal. Entonces son de forma genérica dos partes, la orgánica, la dogmática, y nosotros agregamos una tercera. Bueno, nos estaríamos ubicando ya a partir del tema 18, que es la nacionalidad. Hasta la forma de elección de diputados. Sí, nos da perfectamente bien tiempo para poder concluir. Entonces, considero viable que a través de la plataforma podamos incluir una lectura que hable de la nacionalidad, qué es la nacionalidad, cómo se atribuye la nacionalidad, ya sea por nacimiento, por derecho de sangre, y esto lo tomaríamos en consideración para la evaluación final. Me comentan que hay que realizar también la evaluación final, que pues habíamos quedado iba a ser un examen,
Y bueno, yo creo que va a ser de todo lo que hemos visto, los conceptos básicos que se han comentado, ¿no? Desde qué es constitución, cuál es la fuente principal, el constituyente originario, tipos de constituciones, la supremacía y los principios que vimos son muy importantes. Entonces, a través de la plataforma, les voy a proporcionar esto. Voy subiendo también los temas, las diapositivas que ya hemos estado viendo, para que puedan en la fecha de la evaluación, pues poder consultar, ¿no? La información. De la clase de hoy son 21 diapositivas, entonces hoy mismo se las proporciono para que las puedan consultar. Bueno, vamos a comenzar a ver, todavía tenemos tiempo, el concepto de lo que es la nacionalidad y poder empezar a dividir cuál es la forma de adquirir pues este derecho, ¿no? La nacionalidad finalmente es un atributo que tiene eh, la persona o quienes forman parte de un estado, y la podemos definir como un vínculo jurídico que une a la persona con el estado y tiene la doble vertiente de ser tanto un derecho fundamental como construir el estatuto jurídico de las personas. Aquí es muy importante también el concepto de persona. En el derecho civil se nos ha enseñado que persona es quien tiene dos derechos, tanto el derecho de goce como de ejercicio. Y esto implica que entonces persona jurídicamente es quien ha adquirido la mayoría de edad.
Pero bueno, aquí incluso hay reglas, ¿no? Para establecer la nacionalidad de alguien que a lo mejor no nació en territorio nacional, pero pudo haber nacido en una embarcación, en en un avión, en una zona que ya no es pues territorio nacional. Ahora, esta relación entre el individuo y el Estado, pues indudablemente es lo que da a la persona los derechos, ¿no? Los derechos que un Estado reconoce en la norma fundamental o en la norma suprema. Y tiene tanto esos derechos, pero también tiene obligaciones. Un nacional tendrá derechos humanos, un mexicano nacional tendrá derechos humanos que establece la Constitución, pero también tiene obligaciones para con el Estado. Una de esas obligaciones, de las más señaladas en la Constitución o puntuales, pues es el derecho a pagar impuestos, ¿no? Por ejemplo, a tener un registro federal de contribuyentes, obligaciones de carácter fiscal. Entonces, deberes y obligaciones se establecen a través de ese vínculo jurídico que une a la persona con el Estado, y esa es la definición clara de nacionalidad. La nacionalidad, pues, es un elemento fundamental en la vida del individuo, ¿no? En un Estado, en tanto que le permite o revela esa pertenencia a un grupo determinado y se identifica con ese grupo, y a la vez le otorga la protección el Estado al que pertenece, y la posibilidad de ejercitar esos derechos como las normas jurídicas, por ejemplo, el derecho incluso a acceder a un cargo público, al sufragio, a poder ser electo también, etcétera. El artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a esa nacionalidad, y a no verse privado arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. Es decir, ese vínculo que se adquiere entre persona y Estado surge porque esta persona pertenece a ese Estado o a ese grupo, pero también tiene el derecho de cambiarla, ¿no? Incluso hay personas que han adquirido hasta dobles nacionalidades. Eso es viable, es posible. La nacionalidad, pues en definitiva, es la máxima expresión jurídica de la integración de una persona en una comunidad estatal. Es algo más que la autorización de poder residir, ¿no? O de poder trabajar. Es la integración de una persona a esa comunidad, a ese estado. Asimismo, bueno, la nacionalidad juega un papel importante en el sentido de ser la condición necesaria para poder acceder a una protección, por ejemplo, diplomática, ¿no? De los derechos de los nacionales de un país cuando estos se encuentran en el extranjero. Si un mexicano pide protección en la embajada de Estados Unidos, pues probablemente lo más seguro es que se la otorguen, ¿no? Porque es nacional, y la embajada de México en Estados Unidos es una extensión del territorio nacional. Entonces sigue siendo un vínculo entre el Estado y un nacional. Es decir, no todo nacional de un Estado tiene derecho a que los órganos diplomáticos de su país le ofrezcan protección y asesoramiento durante sus estancias en el extranjero. Todo nacional tiene derecho a esto. Todo nacional tiene derecho a esto, a esa protección, ¿no? Sobre todo, bueno, cuando han existido cuestiones de desplazamientos,
de protección a la integridad por temas de seguridad, ya sea pública o individual, ¿no? Personal. Esta materia de la nacionalidad, pues encontramos disposición expresa en la Constitución, en el artículo 11 constitucional, nos dice lo siguiente. Nos habla del derecho a tránsito. Dice, toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. En caso de persecución por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo. Por causas de carácter humanitario, se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones. Entonces, aquí se regula el derecho a libre tránsito, pero indudablemente que está ligado al derecho de nacionalidad. ¿Por qué? Porque la Constitución nos está indicando que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de requisitos, ¿no?, que deba cumplir. Ahora, también nos habla del derecho que se tiene a la protección, por ejemplo, por causas humanitarias, a recibir refugio en caso de persecución por motivos de orden político, etcétera. Es decir, cualquier nacional se puede mover, puede entrar, puede salir de la República. ¿Por qué? Porque precisamente la nacionalidad le da ese vínculo entre la persona específica y el Estado. Pero ¿qué pasa? Hay limitantes. También nos dice el 11 que hay limitantes que pueden imponer las leyes de emigración, inmigración, salubridad general, o bien en casos de responsabilidad criminal o civil, o las de la autoridad administrativa. Es decir, si un nacional tiene un tema, por ejemplo, con leyes criminales, alguna investigación, pues puede ser que la autoridad judicial restrinja ese tránsito que como nacional tiene dentro del país, ¿no? O dentro del país o incluso fuera. En los procedimientos penales, muchas veces lo que los jueces determinan es que si determinada persona cometió un delito, se le fija como una medida de garantía el no ausentarse del lugar donde reside para efectos de que pueda enfrentar el procedimiento penal. Es decir, no entra quizá a la cárcel, pero el juez le dice, no puedes salir del país. Y para tales efectos te requiero, no sé, todos los documentos que tengas como pasaporte, visa, a efecto de asegurar esa parte, ¿no? O girar alguna instrucción, algún documento a las autoridades de
migración o incluso aeropuertos para que si se percatan de que esta persona pretende abandonar el país, pues no lo pueda hacer. Son limitaciones que a los nacionales se les puede imponer para esos efectos, ¿no? Para limitar su tránsito por cuestiones de seguridad o en casos de responsabilidad criminal. En casos también de inmigración y salubridad general, pues lo vimos en la época de la pandemia, se restringieron en muchos lugares el acceso, ¿no? O la salida a efecto de mitigar pues, la propagación del virus y que no hubiera mayores contagios. Son limitaciones que finalmente tienen que ver con ese derecho a la nacionalidad y también con esa última parte de la fracción dogmática que tiene la Constitución, ¿no? Suspender esas garantías, sobre todo aquí en el caso que ponemos de salubridad. Bueno, pues nos vamos a quedar hasta aquí. La próxima clase vamos a retomar esta parte de la nacionalidad. Y nos queda entonces la próxima clase, que es del 4 y la última del 11. Bueno, subo a la plataforma lo que les comenté y nos estamos viendo entonces la próxima clase. Gracias.